Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Llegamos a la semana número 3 del trimestre y el título fue La importancia del hombre exterior. El texto base está en Santiago capítulo 1, versículos 19 al 27. Y sí, tengo algunas cosas anotadas aquí que quiero compartir contigo, pero antes que eso, quería agradecer una vez más por el aguante, por el apoyo, los comentarios, las compartidas, las suscribidas, en fin. Si estás de paso por el canal de YouTube, te animo a que te suscribas, que te quedes porque cada viernes vamos a estar subiendo el resumen de la lección. Y si estás escuchando un podcast o no sé, alguien te hizo llegar este audio, podés buscarme también en las redes sociales para de esa manera poder interactuar y saber cómo te está ayudando la lección de este trimestre. A mí me está ayudando muchísimo. Santiago es un hombre que te habla desde su propia experiencia. Por ejemplo, y volviendo al resumen, el autor de la lección esta semana comenzó hablando de la privatización de la religión y a mí me hizo pensar, ¿será que hay un copyright que alguien compró? En realidad se refiere a la tendencia que se está propagando bastante de que, lo importante es lo interior, ¿sí? Vos podés aceptar a Cristo en tu interior, en tu corazón, vos podés hacer oraciones así silenciosas, no hace falta. Cuando alguien te pregunta qué vas a hacer en Semana Santa, vos en vez de explicarle que vas a estar en un grupo pequeño con tus amigos de la Escuela Sabática de Jóvenes, le decís cosas tipo, es que me voy a tomar libre, tengo unas actividades con mis parientes, cosas así. Como que llegas a esta conclusión de que esa parte de tu vida que se llama religión es privada, es tuya. O sea, no está mal orar en silencio, no está mal aceptar a Jesús en el corazón, porque en realidad es ahí donde tenés que aceptarlo. El problema es cuando querés vivir dos vidas, digamos. Una vida religiosa por un lado, de la cual no se tienen que enterar los demás, porque esto es tuyo, esto es privado. Santiago, que es un tipo bastante práctico, su libro es muy práctico, él utiliza conceptos abstractos y todo para conducir a expresiones tangibles de la vida cristiana. La vida de entrega a Jesús tiene que tener consecuencias reales, claras y hasta omnipresentes. Y si te parece que tu vida no está siendo captada como una vida religiosa por los demás, entonces es porque hay que modificar alguna cosa. Santiago 1.19 dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Santiago conoce cómo funciona el corazón humano y es interesante que comienza su enunciado con la expresión todo hombre. Y sí, damas, eso implica todo ser humano, así que no se desentiendan. No importa nuestra condición, no importa ni siquiera nuestra antigüedad en la fe, todos nosotros deberíamos ser tardos para hablar, tardos para airarnos y estar listos para escuchar. Normalmente nosotros esperamos que la gente nos comprenda, la gente nos tenga paciencia a nosotros, pero Santiago nos dice que no, deberíamos concentrarnos más en nosotros comprender, ser pacientes y hasta recibir lo que los demás tienen para dar. Y luego, después de procesar todo esto, ahí recién reaccionar. Y todavía allí tiene que ser una reacción lenta. ¿Por qué? El versículo 20 de Santiago 1 nos explica que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, seguramente alguna vez ya te pasó que te enojaste por razones sinceras. A mí me pasó muchas veces. Pero acá Santiago me está dando una pequeña cachetada espiritual cuando me explica que yo puedo enojarme por las razones más sinceras, pero sigue estando mal, porque no refleja la voluntad de Dios ni glorifica el nombre de Dios. De allí que es mejor que nosotros nos centremos en escuchar, comprender, tener paciencia y reaccionar lentamente. Sin embargo, la escucha de la cual habla Santiago no es una escucha pasiva. Dice allí el versículo 22 de Santiago capítulo 1 que debemos recibir la palabra, pero también debemos ser hacedores de ella. Nosotros vimos en la lección de la semana pasada que hay una referencia al engaño o la ilusión del engaño sobre el pecado, y aquí aparece en relación a desviarse de poner en práctica la palabra de Dios. Ser un oyente y no un hacedor de la palabra es como recibir teóricamente o conocer teóricamente todos los beneficios de la palabra de Dios, pero no dejar que nos transforme. O sea, termina siendo algo sin sentido. De allí que la bendición no viene de conocer la palabra, sino de vivir de forma coherente, conforme a esa palabra. Ahora, nosotros evitamos las reacciones de ira, pero reaccionamos piadosamente ante las situaciones que nos rodean y no nos desentendemos del sufrimiento de las personas. Claro, esto lo vamos a ampliar un poquito más. La última reacción que Santiago menciona en esta sección, por lo menos, tiene que ver con mantenerse sin mancha en el mundo. Entonces, recapitulando esta parte, desde las emociones propias hasta la agonía del sufrimiento que nos rodea, podemos tener una reacción piadosa al recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas, conforme dice
Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago es bien directo, no da muchas vueltas. Uno puede creerse religioso, pero no refrenar su lengua, y esto implica autoengaño y representa una religión vana, o nosotros podríamos también usar otra palabra, una religión inútil. Eso lo dice Santiago capítulo 1, versículo 26, así que no te enojes conmigo, ándale la epístola y te vas a dar cuenta de a qué nos referimos. La verdadera religión transforma todas las áreas del ser, inclusive la forma en la cual nos expresamos. El mismo Jesús reprendió a los escribas y a los fariseos por preocuparse más por una religión exterior que por una transformación interior que después se refleje en el exterior. Eso lo encontrás allí en Mateo capítulo 23, versículos 27 y 28. La religión de estos líderes religiosos era una religión inútil porque para lo único que servía era para disimular su maldad y nada más. Ahora, para vivir una religión inútil se requiere cierto nivel de autoengaño. La ignorancia, por un lado, es no saber, mientras que el autoengaño es no saber, pero voluntariamente. Y normalmente la persona que se está autoengañando ya tiene la verdad escondida en algún rinconcito, simplemente decide ignorarla. Ahora, las razones para el autoengaño pueden ser por lo menos dos. Quizás la verdad es demasiado dolorosa, o por otro lado tenemos miedo o no queremos aceptar las repercusiones o las consecuencias que pueda acarrear aceptar esa verdad. De allí que el autoengaño permite cerrar los ojos ante nuestras propias debilidades, pero por otro lado nos impide llegar a Jesús y decirle: mira, Señor, estas son mis debilidades, estas son incluso las heridas que he sufrido en esta vida. ¿Será que me podés curar? El mayor deseo que tiene Dios es hacer milagros de transformación en la vida de sus hijos, pero somos nosotros mismos quienes a veces, incluso recurriendo al autoengaño, bloqueamos esa posibilidad. ¿Cómo debe sufrir Dios cuando te ve sufriendo a vos también? Pero porque lo querés hacer, porque querés seguir sufriendo. Por otro lado, el autoengaño de la religión inútil a la cual se refiere Santiago puede tener beneficios inmediatos, pero normalmente tiene resultados más negativos a largo plazo. Y es porque todo se va acumulando y en algún momento se cae el velo y se ve cómo somos realmente. Y aquí podemos decir que nuestras emociones e incluso nuestra forma de hablar pueden ser la prueba de fuego para saber si realmente nuestra religión es real o es inútil, como dice Santiago. Perdón que use mucho esta palabra, pero en serio me encantó. El único camino a la religión verdadera es la relación de entrega y de amor con Jesús. Y te pregunto, ¿acaso los beneficios de esa relación no son mejores que los beneficios a corto plazo de una religión vana? Puede parecer redundante, pero la religión pura y sin mancha tiene sus características bien definidas en Santiago capítulo 1, versículo 27. Él habla allí de visitar a los más vulnerables de la sociedad y por otro lado también mantenerse sin mancha mientras que estamos en este mundo. Si te pones a pensar, es lo que Jesús hizo mientras que estuvo aquí en la tierra. La palabra que se utiliza en griego para visitar no se refiere a un encuentro casual como cuando vas a visitar a alguien para conversar sobre fútbol. En el Nuevo Testamento tenemos textos como por ejemplo Mateo 25:36, Lucas 1:68, Lucas 7:16, Hechos 15:36, Hebreos 2:6, y en todos estos textos y otros más que existen por allí se enfatiza que es una visita en beneficio de alguien, para ayudar e incluso para ministrar. Jesús visitó a la humanidad y de hecho hasta hoy día visita los corazones de sus hijos, pero cuando estaba aquí de manera física, Él visitaba a las personas que estaban pasando necesidades, ya sean físicas, emocionales, espirituales, y lo que Él hacía era incluso a veces pasar por alto ciertas tradiciones e incluso barreras culturales que existían. Él realmente estaba interesado por el bienestar de esas personas a las cuales estaba visitando. Es interesante la reacción de los líderes religiosos, que eran los que deberían haber estado visitando a la gente. Bueno, la reacción de esos líderes religiosos. Mateo 11:19, Lucas 15:1 y 2 nos dice que ellos lo llamaban incluso de borracho, de glotón, de una persona relajada porque acepta a cualquiera, no importa su pecado. Pero primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 nos dice que Jesús en realidad vivió una vida sin mancha. Es decir, los reclamos de los religiosos apenas eran proyecciones de una idea distorsionada que ellos tenían de lo que es la religiosidad o la religión. Esto puede pasarnos a nosotros también. Así que allí entra la vida ejemplar de Jesús, que nos muestra que podemos interactuar con el mundo sin ser contaminados por el mundo.
De allí que hay que eliminar esta falsa dicotomía que a veces encontramos. Hay personas que pueden predicarte que no, si te mezclas mucho con las personas, podés contaminarte. Entonces lo mejor es no mezclarte. Pero claro, ahí también dejas de hacer algo por los demás. Cuidado, no hace falta contaminarte por el mundo para hacer una bendición en el mundo. De allí que tenés que replantearte si realmente estás viviendo conforme a la altura de los estándares de Cristo. Y este es un ejercicio interesante, nos puede ayudar bastante. Hay que recordar esto, la comunión con Dios conduce a la transformación y esta transformación conduce a una vida de ministerio. Así que, repito, yo no puedo decir que conocí a Jesús, que fui transformado por Él, si es que los demás no se dan cuenta. Como cada semana terminamos leyendo algunos textos de Elena de White que aparecen ya en nuestro folleto, específicamente el libro Fe y Obras, el capítulo 11, páginas 92 y 93. Y leo lo siguiente. Hoy se pronuncian desde los púlpitos las siguientes palabras. Crean, tan solo crean, tengan fe en Cristo, no tienen nada que hacer con la antigua ley, solo confíen en Cristo. Cuán diferentes son estas palabras de las del apóstol, quien declara que la fe sin obras es muerta. Él dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Debemos poseer la fe que obra por amor y purifica el alma. Muchos procuran sustituir una fe superficial con una vida recta y piensan que por medio de esto obtendrán la salvación. Hay varias cosas que podríamos sacar o varias ideas que podríamos sacar de acá, pero por favor no olvides esto. Es cierto que tu experiencia con el Señor es una experiencia personal, íntima, interior, sí, pero necesariamente va a tener que reflejarse en una experiencia exterior. Es decir, los demás tienen que darse cuenta de que efectivamente estás caminando con Jesús. Si te parece que eso no está sucediendo, esta es una oportunidad más de poder acercarte al Señor, pedir perdón quizás y, ¿por qué no?, solicitar ese socorro que Él ofrece. Él dice, ¿sabes qué, hijito? Yo quiero ayudarte. Hijita, orá, acá estoy para vos. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y sí, nos vemos la semana que viene.